Jesús Romero. Gracias, hermano. Muy buenos días. Celular. Tenemos el tema, hermanos. La importancia de los límites en nuestra vida. No sé qué tanto haya usted escuchado acerca de los límites, pero en esta mañana vamos a rogarle a nuestro Dios que sea su palabra la que nos enseñe, porque esto, diríamos, hermanos, es en el buen sentido de la palabra, si nosotros practicamos esto como un modus vivendus, en otras palabras, un modo de vida, va a resultar para bienestar de nuestra propia vida, de los que nos rodean y de las personas más cercanas también a nosotros. Los límites. ¿Qué tanto ha escuchado usted? ¿Qué tanto sabe usted acerca de los límites? Estuvimos en una casa hogar ya hace un par de años atrás, y el director, Brian Coffey, decía en las juntas que teníamos, que eran constantes por cierto, él decía que a los niños se le tiene que poner límites. Y la misma palabra, desde niños, porque como resultado de un niño que vive a la deriva, que vive como decimos en Tabasco, ahí se va, como decimos en México, ahí se va, pues va a resultar que cuando ese niño llegue a ser el protagonista ya de su vida, tomar decisiones propias, llegue a ser el adulto, pues va a tener más conflictos, tanto consigo mismo, como con la familia, como con las personas que le rodean. Y por eso normalmente encontramos personas en todas las esferas sociales, hasta espirituales, hasta en la congregación, ¿por qué negarlo? Personas que pues tienen problemas consigo mismo, y eso genera un problema. Entonces vamos a tratar de ser enseñados hoy por medio de la palabra. Y digo, hermanos, me falta mucho, apenas he alzado el primer pie para dar el primer paso. Cuando voy estudiando, cuando voy analizando, cuando Dios pone en mi corazón el buscar de la palabra, pues sale en esto y digo, Dios mío. Por eso decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada, porque entre más cosas va uno estudiando, va uno aprendiendo y dice, Dios, cuánta falta de conocimiento hay en mi persona. Y si ponemos en práctica, como dice la palabra, dice Santiago, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra, entonces va a traer como resultado un cristiano que maduro, un cristiano que va a tener lo menos de problemas en la vida. El texto base, hermanos, Hechos capítulo 17, versículo 26, el cual les pido que busquen, 17, 26. Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
Y esto es lo importante, lo que sigue, hermanos. Y les ha prefijado el orden de los tiempos, y viene la base del tema, y los límites de su habitación. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es quien ha establecido los límites. No es cualquier persona, sino es Dios quien ha establecido en su palabra los límites. Vamos a la introducción, hermanos. Los límites bíblicos son fundamentales para la vida espiritual y moral de los creyentes. Estos límites ayudan a proteger contra la tentación y el pecado, guiando a los individuos hacia una vida conforme a la voluntad divina. La Biblia enseña que los límites saludables son cruciales para el desarrollo de la autoconciencia y la fortaleza interior, permitiendo discernir entre lo bueno y lo malo. Además, los límites fomentan el respeto mutuo y la sana convivencia. Y esto lo repito. Además, los límites fomentan el respeto mutuo y la sana convivencia. Y son esenciales para mantener relaciones equilibradas y armoniosas. La Biblia proporciona ejemplos concretos de límites saludables, mostrando el equilibrio sobre la libertad y la responsabilidad. La ausencia de límites puede llevar a la adicción, la autodestrucción y la ruptura de las relaciones, consecuencias que la Biblia advierte. Definición, hermanos, definición y clasificación de los límites en la Biblia. Definición y clasificación de los límites en la Biblia. ¿Qué es un límite según la Biblia? ¿Qué es un límite según la Biblia? Bien, hermanos, su atención, por favor. ¿Sabían, hermanos, que la Biblia está llena de límites? Yo les invito a que esta mañana usted se ponga de mi lado y que juntos miremos este tema y los textos y la profundidad de lo que Dios nos dice acerca de los límites. Y sería bueno que nosotros mismos pongamos en nuestro corazón, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Todos los seres humanos tenemos que tener límites, hermanos, en nuestra vida espiritual, nuestra vida social, en nuestras relaciones con las personas tenemos que tener límites. En la congregación tiene que haber límites. Y es lo que vamos a tratar de explicar, y yo estoy seguro que la palabra nos va a edificar en esta mañana. Pero hazte esta pregunta: ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es mi límite? Definición y clasificación de los límites en la Biblia. ¿Qué es un límite según la Biblia? En la Biblia, el término límite refiere tanto a fronteras tangibles como intangibles. Y surge una pregunta: ¿los límites son malos? No me respondan. ¿Los límites son malos o son buenos? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la sociedad? ¿Los límites son buenos o los límites son malos? Bien, en la Biblia el término límite refiere tanto a fronteras tangibles, o sea, palpables, como intangibles, cosas que no se ven, que son reglas establecidas, pero no se ven, no se tocan, son intangibles. Un límite es aquello que separa. Un límite es aquello que separa, divide o define lo permitido de lo prohibido, lo sagrado de lo profano, lo seguro de lo peligroso. Los límites marcan tanto el territorio físico como el espacio moral, ritual y social en el cual el pueblo de Dios debe desenvolverse. Desde el Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis, los límites fungen o salen a relucir como líneas de demarcación, visibles e invisibles, que resguardan la relación entre Dios, el ser humano y la comunidad. Esta definición no solo es relevante históricamente, sino esencial para la ética y la teología cristiana. Entonces volvemos a la pregunta: ¿los límites son malos o los límites son buenos? Dios ha establecido límites espirituales. Dios ha establecido límites en nuestra vida.
¿Qué sabe usted acerca de esto? Bueno, hoy la Biblia, hoy Dios nos va a dar, porque hay muchísima información, me quedo muy corto acerca de este tema. Lo estoy tocando o lo voy a tocar superficialmente, hermanos, pero usted tiene la consigna en casa con más tiempo de investigar más acerca de los límites y sobre todo analizarnos cada uno personalmente, analizar si estoy yo actuando bajo límites en el buen sentido o estoy sin límite en mi vida espiritual, en mi vida social. Bueno, cada uno de nosotros tenemos que analizar cómo vamos en cuanto a los límites. Tipos de límites en la Escritura, hermanos. Dios habla acerca de los límites y de eso es lo que yo quiero, es la respuesta. Tipos de límites en la Escritura. La tradición bíblica distingue varios tipos de límites dependiendo del contexto. Mire, hay un tipo de límite físico. Por ejemplo, tipo de límite físico, la descripción, ¿a qué se refiere el tipo de límite físico? Bueno, fronteras territoriales, muros, cercos, objetos sagrados. Usted ha escuchado usted que a nivel nacional, el año pasado, si no estoy equivocado, o este año, algunos países quieren cercar su territorio y construyen o han tenido la intención de construir muros, porque ponen límites, o sea, hasta allí. Y ningún ser humano debe infringir esos límites fronterizos que ha establecido la nación, porque hay un propósito en cuanto a ese muro. A ese límite, no debes rebasarlo, porque si no estás violando la ley y eso trae consecuencias. Bueno, el ejemplo bíblico del tipo de límite físico lo encontramos en la tierra de Israel. También en el tipo de límite espiritual, hay un tipo de límite espiritual. ¿Cuál es ese? La descripción, hermanos, pues límite entre lo santo y lo profano. Acceso a la presencia de Dios. ¿Dónde estaba esto, hermanos, en el Antiguo Testamento? En el lugar santísimo, de acuerdo al libro de Levíticos. Usted recuerda el tabernáculo. Ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí había no un muro de material, sino un muro, era el velo o una cortina. Diríamos, hermanos, como ejemplo más claro, que esto sería el tabernáculo y la parte donde ustedes están sería el lugar santo. Y esta parte de ahí para acá sería el lugar santísimo. Pero ¿dónde estaba el límite? ¿Dónde estaba la división? Pues aquí en esta parte, con una cortina que el mismo Dios había establecido. Y los límites eran, hermanos, que nadie podía o debía entrar al lugar santísimo, sino solamente el sumo sacerdote. Ni a unos sacerdotes que administraban allá atrás no tenían el derecho, de parte de Dios, esto es lo importante que tenemos que analizar, de parte de Dios, no tenían el derecho, aún siendo sacerdotes, de pasar al lugar santísimo, porque era algo establecido, son límites que Dios estableció. Solo el sumo sacerdote, una vez por año, con sangre para ofrecerlo en sacrificio. También otro tipo de límite que es el moral. Y la descripción, hermanos, es mandamientos y leyes éticas, como por ejemplo, no matarás, no codiciarás. Ejemplo bíblico, los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Entonces, hay, a lo menos aquí en esta imagen, hermanos, tenemos 3 tipos de límites: el físico, el espiritual y el moral. Cada tipo de límite cumple una función única dentro del testimonio bíblico. Los físicos regulan la convivencia y la defensa. Los espirituales orientan la adoración y el culto. Los morales forman la conciencia individual y comunitaria. Y los sociales fomentan la justicia, la hospitalidad y la convivencia solidaria. Bien, límites físicos en las Escrituras, límites físicos en las Escrituras. Note usted que todo esto
fue establecido por Dios. Y lo voy a estar recalcando porque al final haremos una conclusión para que cada uno de nosotros seamos edificados y sobre todo puesto en balanza nuestro asunto, nuestra vida espiritual, nuestra vida social respecto a los límites físicos en las Escrituras. ¿Dónde encontramos esto, hermanos? En las fronteras de la tierra prometida. En numerosos pasajes, la Biblia enfatiza la delimitación precisa del territorio israelita como un acto divino de autoridad y orden. Por ejemplo, un acto divino de autoridad y orden. Por ejemplo, en Josué 13:21, Dios asigna a cada tribu su herencia y establece límites. Vea usted el mapa. Cuando ya llegan a la tierra prometida, entonces Dios es Dios quien va estableciendo a cada tribu y su porción de tierra y establece su frontera o su territorio, su límite. En otras palabras, a cada tribu se le va dando una porción de tierra, pero es Dios quien dirige o quien reparte, quien establece esta tierra para cada una de las tribus. Y se le manda a Josué que se marque todo el territorio de cada tribu. Y miren lo que dice más la Biblia acerca de esto. Dios asigna a cada tribu su herencia y establece límites detallados para evitar disputas y fomentar la unidad. Estos límites no solo, esto es importante, hermanos, estos límites no solo tenían función organizativa, sino también espiritual. Simbolizaban la protección de Dios y la condición pactal de la tierra. Además, la ley mosaica preveía sanciones severas para quienes movían los hitos. ¿Qué es un hito? Las medidas establecidas. Deuteronomio capítulo 19, versículo 14. Deuteronomio 19, 14. Búsquelo, hermano, por favor. Deuteronomio 19, 14. Búsquelo, por favor. Donde Dios prohíbe que no se debería marcar o no marcar, sino mover los hitos, vamos a llamar, hermanos, las estacas, los límites de cada una de las tribus. Si Dios así lo estableció, nadie debería mover los límites de la porción que Dios había dado a cada una de las tribus. Por ejemplo, hermanos, Deuteronomio 19:14, la Reina Valera 60 dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, fíjense, es Dios quien establece esto. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Repito, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Es decir, no se podían mover las rayas o los límites que Dios había establecido a cada una de las tribus. Si llegaba de aquí a 10 metros, la otra tribu, sus hermanos, deberían respetar. No deberían mover, porque, hermanos, si no se respetaba ese límite, entonces se generaban los problemas. Y hago una pregunta: ¿será ese el problema en nuestro estado? ¿Será ese a veces el problema en nuestro país, en otros países, cuando no se respetan los límites de la propiedad de una persona? Lo mueven. Entonces eso genera un problema. Pero fíjense hasta dónde Dios tuvo ese cuidado, tuvo ese detalle de ir marcando los límites para cada tribu. ¿Pero para qué, hermanos? ¿Para molestar a los de Zabulón, a los de Dan, a los de Neftalí, Aser, Manasés? No, hermanos, sino para ahorrarles un futuro problema. Por eso Dios establece ahí en Deuteronomio capítulo 19, versículo 14: no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. No se debería hacer eso, porque hablamos de límites, pero hablamos de protección. Dios con esto estaba diciendo a las tribus: si tú no rebasas, no mueves,
van a vivir en paz. Van a vivir en paz. Como consecuencia lógica, si tú mueves los límites de la proporción de tierra que yo le estoy dando a Neftalí, a Rubén, entonces va a haber problemas con tu vecino. Entonces, ¿cuál es el contexto de esto, hermanos? ¿De qué estamos hablando? De los límites. Dios tiene cuidado, hermanos, como dice el apóstol Pablo, Dios tiene cuidado de los animales. ¿Cómo Dios, en su infinita sabiduría, marca esto? O sea, lo declara y lo dice, porque Dios conoce las intenciones del corazón de los seres humanos. Dios conoce, la palabra discierne las intenciones del corazón. Entonces Dios marca por eso, o sea, dice, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres estar tranquilo con tu prójimo? ¿Quieres en cualquier lado que te vaya mejor, te equivoques menos? Bueno, entonces limítate. Es decir, bueno, avancemos porque me estoy adelantando. Objetos y lugares sagrados. Objetos y lugares sagrados. El tabernáculo y posteriormente el templo en Jerusalén estaban delimitados por diversos patios, cortinas y divisiones que restringían el acceso progresivo hacia el lugar santísimo. Estas separaciones eran un recordatorio visible de la santidad y la distancia entre el Creador y la criatura sin mediación apropiada. El famoso velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo servía como el límite final e infranqueable para la mayoría, excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación. Excepto el sumo sacerdote en el día de la expiación. Hebreos 9:7. Estos ejemplos permiten ilustrar en material didáctico cómo el espacio físico y su ordenamiento respondían a una teología de la santidad, la exclusividad y el acercamiento progresivo a Dios. Hebreos 9:7 dice, pero en la segunda parte, dice Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿qué dividía, hermanos, el lugar santísimo del lugar santo o el lugar santo del santísimo? El velo, una cortina dentro del tabernáculo de reunión. Y aquí lo está diciendo Hebreos 9:7, Dios es el que establece ese límite a través de una cortina. Entonces, vamos a analizar, hermanos, creo que usted no va a debatirme esto. Los límites son establecidos por Dios. ¿Dónde Dios tiene tanto cuidado, hermanos, en que le dice a los pueblos, a las tribus, dice, no muevas los hitos, no muevas las marcas, no muevas los límites de la porción de tierra que le toca a Dan. No muevas lo que le toca a Manasés, a Rubén, Dan, Neftalí, y así sucesivamente. Porque si mueves los hitos, mueves las estacas, mueves los límites, va a haber problemas con tu vecino. ¿Qué tanto cuidado Dios tiene, hermanos? Que hasta habla acerca de las propiedades, haciendo énfasis en los límites. Pero ¿será que Dios se queda hasta ahí, hermanos, con los límites? Avancemos. Miren, ejemplos del Antiguo Testamento. El acceso a la presencia divina. Los límites en el Antiguo Testamento. El acceso a la presencia divina. Miren, hay límites también, hermanos, en los tiempos de Moisés. El ejemplo de Moisés subiendo al monte Sinaí es paradigmático. Solo él podía entrar en la nube densa donde habitaba la presencia de Yahvé, o sea, de Jehová, mientras que el pueblo debía permanecer a distancia. Éxodo 19, 12 al 13. ¿Qué dice Éxodo 19, 12 al 13? Dice, la Reina Valera menciona esto, hermanos. Y señalarás término al pueblo en derredor. Señalarás término, señalarás límite. En otras palabras, señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, estoy en Éxodo 19, 12 al 13.
Éxodo 19, 12 al 13, por si usted lo quiere comprobar en su Biblia, lo cual yo recomiendo que usted lo busque. Éxodo 19, 12 al 13. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. 19:13 de Éxodo. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Hermanos, aquí el límite espiritual se traduce en protección y reconocimiento de la alteridad divina. Hermanos, ese monte Sinaí existe, hermanos. El monte Sinaí existe. Y según los teólogos y los arqueólogos espirituales, o que se dedican a los asuntos espirituales de Dios, asuntos terrenales, templos y todo eso, dicen que en el monte Sinaí hay tres puntas en el monte Sinaí, y que en la punta llamada Pisga, que lo habla la Biblia, ahí es donde Moisés tuvo que subir para recibir las tablas de la ley. Pero eso es un monte gigante, el monte Sinaí. Dios pone límites para cuando Moisés sube. Fíjense que ni un animal podía acercarse a los límites de ese monte que Dios había establecido. Ningún ser humano tampoco deberían ir a tocar lo que es la orilla de ese monte Sinaí, porque dice que sería apedreado o asaeteado. Morirían. Límites. El apóstol Pablo utilizará la metáfora del velo eliminado en Cristo para hablar de la restauración del acceso a Dios. Según 2 Corintios 3, 14 al 16, donde dice, hermanos, 2 Corintios 3, 14 al 16, hablando del velo ya en los tiempos ya de Cristo, en los tiempos de la iglesia primitiva. 2 Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Solo los levitas, hermanos, solo los levitas, y en especial los descendientes de Aarón, tenían derecho a servir en el altar o entrar en el lugar santísimo. Cada tribu y cada familia tenía roles y límites designados. La representación visual de vestimentas sacerdotales distintas o de líneas divisorias entre áreas sagradas ayuda a comprender la estructura jerárquica y la lógica de apartamiento para funciones específicas. Ahora bien, el relato de Génesis capítulo 3, hermanos, narra cómo tras la caída Dios coloca querubines y una espada flameante como límite físico para impedir el acceso al árbol de la vida. Dios, desde el Antiguo Testamento, viene poniendo límites. Y la primera, diríamos, una de las primeras reglas o límites que pone es a Adán y a Eva. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que tú alargues la mano, ese día morirás. Hay un límite establecido, hermanos. Y así, sucesivamente, llegamos al monte Sinaí, ya lo mencionamos, y habla de la tribu de Leví, que eran los únicos de sus hermanos que Dios escogió para que ellos se encargaran de los asuntos espirituales en el tabernáculo o en el templo. La tribu de Leví pone límites. Ni los demás hermanos de Leví, aún con la mejor intención del mundo, hermanos, aún con la mejor disposición de servir en el tabernáculo, si no era levita, Dios puso el límite. No puedes. Entonces, hermanos,
Ya vamos, hermanos, casi al final, casi al final. Recuerdo, no voy a decir porque ya lo dijo el hermano Javier en una predicación, que cuando un predicador dice, ya vamos al final, vamos a terminar, dice, es mentira. Dice, es cuando tardan más. No, casi vamos al final ya. Esta y otra diapositiva y terminamos. Les doy mi palabra. La sabiduría, límites para la conducta prudente. Aquí es donde entramos ya, hermanos, en nuestro terreno actual. Y aquí es donde quiero empezar conmigo, empezar con todos ustedes, los que están en la sala y los que van a ver este video ya después grabado en las redes sociales, que empiece a circular. Pues yo quiero que invitarles, hermanos, a que reflexionemos, porque esto es lo de nosotros, esto es lo que vamos a aprender. Ese es el propósito de aprender, pero lo importante es aplicar esto que dice Santiago. No oír nada más la palabra y aprender, porque dice que el conocimiento que pasa, hermanos, envanece. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, lo que dice Santiago, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, esto es lo de nosotros, lo que vamos a tratar de escarbar, de cavar y de sacar provecho, encontrar cosas buenas en este tema y aplicarlo a nuestra vida, y vas a vivir mejor. Vamos a vivir mejor, se los aseguro, porque no es consejo mío, solo soy un vocero, un portavoz de Dios mediante su palabra escrita. Y si esto yo lo pongo en práctica lo más que pueda, va a redundar para bien de mi vida espiritual, de mi vida social, de mi vida en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la congregación, donde quiera que yo esté. ¿Por qué? Por lo siguiente: la sabiduría, límites para la conducta prudente. Salomón en los Proverbios define los límites morales, no solo mediante prohibiciones. O sea, no veamos los límites como algo malo hacia nosotros. Por eso le hacemos la pregunta: ¿los límites son buenos o son malos? ¿Qué piensa? Bueno, los límites, hermanos, son buenos. Si a un niño, decía Brian Coffey en sus reuniones con nosotros en la casa hogar allá en Cozumel, decía: si a un niño no le enseñas límites, no lo enseñas a vivir con límites, y perdónenme la expresión, hermanos, puede generar a futuro un delincuente, porque va a andar por la vida sin límites, es decir, sin nada en su corazón que le detenga a hacer lo malo que va a hacer, porque no hay límites, porque desde niño no se le enseñó. Por eso Dios no se equivoca. Allá en Proverbios dice: instruye, ¿cuándo? Al adulto, al anciano. No dice eso. Ya el adulto y el anciano ya está formado. Por eso es muy difícil, no es imposible, es muy difícil que a una persona de la tercera edad o más grande se le pueda cambiar de conducta. Es difícil, no es imposible, pero es difícil y es complicado. Por eso Dios dice: a temprana edad corrige, enseña, limita a tus hijos, niñas y niños, para que con eso en su corazón amarrado no entendamos limitado, que es otra cosa. No entendamos limitado, no, hermano, eso es otra cosa. Los límites no coartan tu libertad. Y eso quiero que quede claro y que hagamos la diferencia. Cuando hablamos de límites es hacia lo malo, hacia las reglas establecidas. Por eso Salomón, el sabio Salomón, en los Proverbios define los límites morales no solo mediante prohibiciones. Los límites en realidad no son prohibiciones, deben generar en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar en la congregación, en la escuela, en el trabajo, en cualquier círculo social que nos movamos, debe generar unos frutos de bienestar para el propio ser humano que practica los límites. Por eso dice Salomón que no son prohibiciones, hermanos, sino por medio de exhortaciones a la prudencia. Miren lo que dice él en Proverbios 4:23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso yo en un tema que di aquí en este púlpito,
aquí en la congregación hablaba de: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Lo recuerdan? Dame, hijo mío, tu corazón. Porque miren, cuando al corazón se le enseña por fuera, o en otras palabras, cuando tenemos la Biblia, y yo sé que ustedes me entienden, cuando tenemos la Biblia aquí escrita, es el conocimiento. Pero cuando esa palabra, esa escritura está escrita, no aquí en papel y tinta como dice la escritura, cuando Pablo le escribe a los hermanos, le dice que estaban escritas en tablas de piedra. Pero eso fue algo material, algo tangible, algo que se tocaba. Cuando la palabra está ahí escrita, genera conocimiento. Pero cuando la palabra está escrita en el corazón, por eso Dios hace, desde el Antiguo Testamento, hace referencia: dame, hijo mío, tu corazón. He aquí vienen días, dice Jehová, en el cual voy a hacer pacto, pero no como el pacto que hice con sus padres, porque ese pacto estaba escrita, esa ley, en tablas de piedra. Era material, era tangible, era palpable, se tocaba, se sentía, se veía, pero no estaba en el corazón de los israelitas. Eso genera un problema. Entonces, lo que Dios quiere cuando escribe Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda en tu corazón, es que la palabra no debe estar escrita en papel, lo que hoy llamamos la Biblia. Hermanos, y yo no estoy, como dicen los españoles, no desdeño el esfuerzo, la vida. ¿Saben ustedes que costó vidas humanas el que hoy tengamos la palabra escrita? Y en cualquier versión, en cualquier idioma, muchos, no sé si exagero, voy a usar una hipérbole, no sé si hay miles de hombres y mujeres que dieron la vida para traducir la escritura y para que tú la tengas hoy día en casa. No sé si son miles, pero sí estoy consciente que hubieron cientos o muchísimas vidas que se cobró por escribir la palabra o por traducirla a tu idioma, a nuestro idioma o al dialecto al cual se hable en la actualidad. Entonces, no desdeño eso, pero lo que estoy diciendo es que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es decir, los límites deben estar no escritos ahí en la palabra, sino deben estar en nuestros corazones. Porque, ¿saben, hermanos? Y ese es el punto, decía el hermano Gilberto, ese es el meollo del asunto. Esta es la base de este tema. Ese es el propósito de este tema. Hermanos, los límites dan a luz el respeto. Si no hay respeto en la vida de un ser humano, tampoco va a haber límites. Va a vivir la persona. Es decir, ¿cómo identificar a una persona que no tiene límites? Vuelvo a preguntar, ¿cómo identificar a una persona que no tiene límites? Bueno, hay muchas maneras. Es una persona que no respeta a nadie. Una persona que no respeta a nadie, no tiene límites. Vive como si Dios no existiera. No se sujeta a reglas establecidas o límites establecidos. No respeta a nadie y no respeta a nada. Es una persona que no tiene límites. Y eso genera hijos como el me vale, no me importa, no me interesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, los límites da a luz el respeto. Una persona que no desde pequeño no ha sido instruido en el asunto de los límites, entonces va a ser una persona que va a tener una vida de joven, de adulto, complicada, muy complicada, porque no se le enseñó desde chico los límites, no se le enseñó el respeto. No dice pues Pablo a los romanos en el capítulo 13, Dios a los romanos en el capítulo 13 dice: sométase, ahí está el respeto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las leyes están establecidas por Dios. Entonces, hermanos, cuando no hay el respeto
no están los límites, no hay respeto a las leyes establecidas, entonces se genera un problema en la persona, vienen vientos y esa barca, esa vida de la persona es atormentada, es llevada por doquier, no hay paz en el alma de esa persona. ¿Por qué? Porque no hay límites en su vida, no hay límites en su corazón. Por eso yo empecé diciendo, hermanos, apenas estoy alzando el pie para dar el primer paso sobre este punto, sobre este tema, sobre los límites. Porque cuántas veces, hermanos, por no saber, por no acatar, por no entender los límites que Dios ha establecido, cuántas equivocaciones he tenido por eso. Y la factura que yo he tenido que pagar ha sido exageradamente enorme. Tengo problemas con el SAT espiritual. En mi declaración anual me he encontrado falto, entonces el SAT me requiere y me pone una multa que he tenido que pagar con creces. No sé tú. Entonces, por eso, primero debemos entender, debemos analizar, los límites no son establecidos por papá. Los límites no son establecidos por mamá, por el abuelo, por el tío, por quien ha sido criado, no creado, criado, sino son los límites establecidos por Dios. De Él mana la sabiduría, de Él mana el conocimiento. Por eso, si nosotros practicamos los límites, hay límites en todo, hermanos. Por eso en mi primer diapositiva está una carretera, una curva, y ahí hay un límite de velocidad. Dice 15 millas por hora, 15 kilómetros por hora en nosotros. Porque si va uno a 100 por hora, cuando dice el 15, es difícil que yo pueda controlar el vehículo porque hay una curva, y más si es una curva pronunciada, muy doblada, entonces voy a salir. ¿No ha visto usted hace poco en la carretera Cárdenas? Hablé con el hermano, me mandó un mensaje el hermano Javier y me dice, hermano, acá hay un tráiler volteado. Hay muchas razones por las cuales se habrá volteado, pero yo quiero pensar en una de tantas que hay, de tantas razones, es que el límite de velocidad fue rebasado. Ahí decía 60 kilómetros por hora y quizás venía 100, 120. ¿Y cómo detener toneladas? Tanto que pesa ese vehículo como la mercancía que trae dentro. Y claro que en una curva, aunque no esté muy pronunciada, muy doblada, por la lluvia, por la humedad, en el pavimento se pone un poco resbaloso, entonces derrapó y se fue. Y no solamente uno, han pasado muchos accidentes en esa carretera. ¿Por qué? Porque no hubo límite, no se respetó el límite. Hermano, hermana, amigos que nos ven, amigos que nos escuchan, más adelante, si no obedecemos a los límites, pagaremos la factura. Yo la he pagado, y muchas veces, y muy elevado costo. Yo no sé tú. Pero te invito, hermanos, porque hoy queremos que hagamos una reflexión teológica sobre los límites. La razón profunda de los límites, el cuidado y la santidad. Mire, los límites en la Biblia no son meramente restrictivos, lo que yo decía. O sea, los límites no son malos. Los límites es para que vivamos en una vida de bienestar. De bienestar. Que nos vaya bien. ¿Tú crees que Dios está feliz, alegre con que tú estés enfermo? ¿Tú crees que Dios está contento de que tú estés angustiado? ¿De que a veces estemos envueltos en problemas? No. Es como tú, como padre. Cuando tú ves a tus hijos que están sufriendo, que se equivocan y no aprenden la lección y siguen, no hay aprendizaje, te duele en el corazón. Es tu hijo, es tu hija. ¿Cuánto quisiéramos? Y yo estoy seguro que está por demás preguntar. Yo daría la vida, he escuchado a padres decir, para que mi hijo le vaya bien. Veíamos en una producción, se le dice a su esposa,
tiene que ir al médico porque está embarazada, tiene como 8 meses y de pronto se ve mal y mal y mal de salud la señora, y le hablan al esposo y dicen, mira, voy a entrar allá al hospital porque estoy mal, me siento muy mal, van, y luego el médico le dice al esposo, oye, tienes que venir rápido porque tu esposa está muy mal. El hombre va, deja su trabajo y va angustiado y dice, ¿qué pasó, doctor? Tienes que elegir entre 2 cosas. A ver, ¿qué pasó? ¿Entre tu esposa o tu hijo? Cualquiera de los 2 va a morir. ¿Cómo? No es posible. Piénsalo. Tengo otra cosa que atender a otro paciente. Piénsalo, regreso rápido. Tienes que firmar. O tu esposa o tu hijo. ¿Qué elegiría usted? Hay cosas en la vida, hermanos, en los límites, en que tenemos que decidir. Y yo quiero invitarte hoy, hermano, hermana, amigos que nos ven, a que si hemos invalidado, hemos pasado, hemos rebasado esa línea de límite, que te regreses mejor, que nos regresemos mejor y obedezcamos los límites establecidos. Hay reglas en todo hay reglas. Hay reglas en la escuela, ¿sí o no, jóvenes? Hay reglas en la escuela. Hay reglas en la congregación. Hay reglas en el trabajo. Hay reglas en todo. Hay reglas espirituales. Allá afuera lo rigen las reglas espirituales. Cuando se rompe, se quebranta esa ley de la sociedad, hay consecuencias. Tarde o temprano hay consecuencias. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Por lo cual eres inexcusable, le dice la Escritura a los romanos. Por tu corazón no endurecido, dice, atesoras ira para el día de la ira y del juicio santo de Dios. Si tú sabes que hay límites y que se han rebasado y que por eso hay consecuencias, pues dice el psicólogo, caramba, retrocede. No rompas, no pases ese límite porque hay consecuencias. De alguna o de otra manera, tarde o temprano, la misma ley que hay en la vida, las reglas establecidas, los límites establecidos donde quiera que estemos, nos van a cobrar la factura. Y saben lo bueno de esto, hermanos, es que todos tenemos conciencia. Y la conciencia, cuando un corazón está educado en las cosas de Dios, la misma conciencia te dice, no lo hagas, no lo digas. No rebases eso. Pero es que nadie me ve. Pero dice Dios, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? Si me voy a los cielos, allá estás tú. Si me voy a lo profundo, allá está, ahí, a lo profundo del mar. Se ha descubierto que hay como 5,000 kilómetros de profundidad en el mar. 5 kilómetros, 5,000 metros, hermanos. 5,000 metros, corrijo. En el fondo, del nivel hacia abajo. Si me voy hasta allá, ahí estás tú, dice el salmista. Entonces, hermanos, límites. Los límites en la Biblia no son meramente restrictivos. Nacen de la preocupación divina por el bienestar y la santidad de su pueblo. Proveen protección contra el daño externo e interno y aseguran la vida en comunión. La teología de los límites enseña que cada prohibición guarda detrás un propósito positivo: la vida, la salud, la justicia, la identidad y fundamentalmente la preparación para la comunión con Dios. En el Nuevo Testamento Jesús sorprende al redefinir o abolir ciertos límites que estaban establecidos en el Antiguo Testamento, sobre todo los que excluían a pecadores, mujeres, samaritanos o extranjeros. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, los apóstoles se asombran porque ven a Jesús hablando con una pecadora, hablando con una persona, una mujer de una raza a la cual los judíos despreciaban. Pero ellos se sorprenden. Y esta mujer también. Y recuerden lo que le dice esta mujer: oye, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, me pides de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan o no se llevan entre sí. Entonces Jesús rompe ese paradigma, rompe ese límite, que era un límite malo, por decir, y incluye a los pecadores.
Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37, hablando del buen samaritano, también habla acerca de esto. Él traspasa, reinterpreta o supera límites culturales y rituales para comunicar gracia, inclusión y redención. Sin embargo, mantiene límites claros, llamando al arrepentimiento. Juan 8:11. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban, mujer? Y la mujer, desgarrada en su alma, postrada en el suelo, dice: ninguno hay, maestro, ninguno hay. Y Dios pone límites, Jesús pone límites. ¿Cuáles son los límites? Bueno, mujer, ni yo te condeno. Y pone los límites. Vete, ¿y qué pasa? Límites. Y no peques más. Límites. Así Jesucristo se muestra como el buen pastor que guía a través de la puerta, no saltando los muros, y como el que define el límite entre el rebaño que le sigue y quienes no escuchan su voz, según Juan 10:1-18. Los límites siguen siendo necesarios. Los límites siguen siendo necesarios hoy para proteger el corazón, la fe y las relaciones sanas. Saber decir no al pecado, a las adicciones o a relaciones tóxicas es esencial para la salud integral. El buen uso de los límites implica ejercitar la libertad, no como licencia, sino como capacidad para elegir lo bueno y rechazando lo destructivo. El apóstol Pablo advierte: todo me es lícito, pero no todo conviene. Primera a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Que Dios bendiga su santa palabra. Gracias.